Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos un nuevo ciclo de Médicos en Pharma. En esta ocasión tenemos el agrado de entrevistar a Christian von Schulz-Hausmann, médico argentino, cardiólogo, que hoy en día se desempeña como gerente general de una empresa multinacional. Así que encantados de tenerte, Cristian. Muchas gracias, Micaela, gracias por el espacio. Encantado de poder compartir con colegas la experiencia de este tiempo. Bueno, como comenté al principio, sos cardiólogo de formación, ¿sí? Hace varios años que trabajás en la industria, así que si nos puedes contar un poco qué te llevó a considerar otros caminos por fuera del ámbito asistencial. Claro que sí. Bueno, empecé mi carrera de cardiología en el Hospital Italiano, hice mi residencia, jefatura de residencia, hice un fellow de investigación clínica y tal vez en esa parte tuve un contacto un poco mayor con la industria. En esa época empezaron a venir cantidad de estudios multicéntricos y fue como un cambio en la medicina asistencial en este punto que tuvo un foco en la investigación clínica multinacional, producto de cierta apertura también de los ensayos clínicos hacia otras regiones, particularmente en Latinoamérica. Ahí el contacto con la industria farmacéutica empezó a ser de una forma diferente de lo que era habitualmente contactarse con el visitador médico y ahí empecé a conocer una cantidad de otros recursos, otras oportunidades que la industria farmacéutica tenía para trabajar. En medio de eso tuve la posibilidad de seguir mi carrera más asistencial en otro lugar, donde empecé desde cero a formar un servicio de cardiología, con lo cual hubo un par de años donde profundicé todavía más la parte asistencial, mezclándola con esta parte más ligada a la investigación clínica. En algún momento, en ese punto, alguien me propone eh, competir para un puesto en un laboratorio. Realmente fue una decisión muy compleja, muy difícil. Por supuesto, empecé a explorarla, empecé a avanzar en ese camino y diría casi sin querer me encontré como finalista en una búsqueda de ese estilo con otro cardiólogo, amigo, y finalmente me eligieron para ese puesto en una empresa multinacional. Es muy difícil tratar de volver a ese momento y ver qué fue específicamente lo que me llevó, pero me llevó un poco la curiosidad y la posibilidad de un crecimiento profesional desde otro lugar. Por supuesto, la decisión la tomé con cantidad de dudas, no fue para nada fácil, ni en ningún momento estuve convencido de que ese podía ser un camino, porque realmente cuando uno está fuera de la industria farmacéutica tiene una visión absolutamente diferente de lo que es una vez que uno está trabajando en ese punto. Esto ocurrió hace varios años atrás, lo cual también la industria farmacéutica tenía otro setting, de alguna manera el médico cumplía un rol diferente en este punto, y también fue un momento en donde la economía de la salud empezó a tener un rol más proactivo en la toma de decisiones, sobre todo de los pagadores. En ese mismo momento yo me encontraba haciendo una maestría, que era la maestría de efectividad clínica, que es un programa conjunto de la Universidad de Buenos Aires y Harvard, y por supuesto empecé a adquirir cantidad de conocimientos que para ese momento del mercado eran muy válidos. Entonces tenía una carrera asistencial interesante, tenía una formación en economía de la salud y finalmente decidí explorar un poco lo que era más el management en contraposición a la tarea asistencial de la unidad coronaria y estar ahí 24/7 trabajando con la emergencia, ¿no? Eso fue un poco la carrera que me llevó a entrar en una industria farmacéutica claramente desconocida, pero que finalmente se transformó en lo que sería todo el resto de mi carrera profesional. Me quedo con esa frase de que este camino lo transitaste con muchas dudas, creo que es algo que compartimos todos los que hicimos esta transición. Y, y- y en el momento que te enfrentaste a la industria farmacéutica y tu nuevo rol, ¿qué fue lo que más te sorprendió de tu nuevo trabajo? Todo, absolutamente todo lo que podía haber por delante fue realmente muy sorprendente. Yo siempre recuerdo la anécdota de que estaba viniendo de la unidad coronaria un día con un paciente de recuperación de cirugía cardiovascular y al día siguiente en una oficina donde me dejaron solo durante una hora y tenía pánico que sonara el teléfono porque no sabía siquiera qué iba a tener que hacer en ese punto, ¿no? Entonces esos dos mundos en los cuales a la emergencia entre la vida y la muerte no tenía ningún problema, pero un teléfono que sonara me traía mucho estrés en ese punto, porque la verdad que ese inicio tiene algunos desafíos, algunos retos que uno tiene que poner en este punto. Lo que sí, rápidamente, cuando uno tiene una buena formación asistencial y además algunos conocimientos propios de una maestría en este ámbito,
encuentra cantidad de oportunidades para avanzar. Hay básicamente 2 o 3 puntos donde el médico se conecta con la industria farmacéutica hoy en día. El primero de ellos es lo que se llama el medical affairs, o de alguna manera estar en contacto con los diferentes líderes de opinión, con la comunidad médica en particular, sociedades médicas, y tratar de encontrar desde ahí cómo uno colabora con la educación médica en una forma un poco más global, ¿no? Pasar de tener el contacto con los colegas que uno tiene en el hospital, alguna vez en algún congreso, pero ahora ser desde este lado quien finalmente trata de encontrar una agenda adecuada para que los temas que son interesantes de poder ser tratados se traten de una forma absolutamente profesional, ecuánime, con toda la evidencia disponible que uno puede tener y los recursos que también en este punto uno tiene a disposición para tener finalmente esa transmisión de conocimientos que corresponde a la industria farmacéutica, sobre todo cuando uno desarrolla un fármaco novedoso, nuevo, que trae al mercado sobre cualquier área terapéutica. Es muy importante entender que la industria farmacéutica tiene el rol de poder discutir con todos los líderes de opinión y con todos los médicos asistenciales que van a utilizar el producto y dar toda la información necesaria para hacerlo. Esa parte de Medical Affairs es muy interesante, sobre todo cuando uno trae productos nuevos al mercado y sobre todo en áreas donde a lo mejor no hay ninguna solución y cada vez más eso se está viendo en la industria farmacéutica hoy, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante e interesante. La otra es un poco más conocida, tal vez para aquellos que de alguna forma se contactan con la investigación clínica, pero en este caso es llevar adelante estudios multicéntricos, muchas veces de decenas de miles de pacientes en todo el mundo, en el cual la participación que uno va a tener localmente es crucial para que finalmente un medicamento salga al mercado. Entonces uno va yendo un poco hacia atrás en ese desarrollo y se torna muy interesante empezar a tener manejos de estudios en fase 3 y posteriormente en fase 4 post-comercialización. Y si uno se mete un poco más dentro de todo eso, puede empezar, sobre todo hoy en día, con fases más tempranas de investigación, sobre todo en fase 1-2, que hoy en día Latinoamérica se ha convertido también en un foco para tratar de este tema. Entonces, desde el inicio del desarrollo clínico de un medicamento hasta la comercialización y la educación médica posterior, encontramos en la industria farmacéutica una cantidad de posibilidades de desarrollo muy interesantes. Y posteriormente a eso, creo que un rol fundamental que hoy existe en la industria es, por un lado, el médico que hoy en día puede estar en contacto con el resto de los colegas para tratar de discutir información científica de igual a igual en algún punto. Tomar las necesidades que tienen nuestros colegas en el campo para tratar de ver cómo nosotros podemos contestar las preguntas que todavía no tienen respuesta, los desafíos que uno tiene en la práctica clínica habitual y, por supuesto, ayudar y facilitar todo lo que sea necesario para poder aumentar la tasa de investigación clínica local y las publicaciones en este punto. Creo que el rol, hoy vamos a ponerle con el nombre de Medical Scientific Liaison, que es como se lo conoce o formalmente MSL, que tenemos en la industria, creo que ese ha sido también un tema fundamental en los últimos años del desarrollo de la industria. Pero también, considerando lo que hoy la economía de la salud empieza a traer como desafíos y la necesidad de tener discusiones muy elevadas referente a lo que una sociedad necesita en términos de innovación y cómo manejar esa innovación creciente, que termina siendo un gran desafío para los pagadores, pero sobre todo para el gobierno cuando son enfermedades de muy alto costo y baja incidencia, poder tener las herramientas para mostrar de ahora en más el valor agregado de nuestro medicamento hacia la sociedad es una discusión muy interesante, muy apasionante y donde el médico encuentra un rol fundamental para poder discutir toda la evidencia científica, pero también todo ese tema del de la costo-efectividad agregada que debe ser discutido hoy en día para aprobar un medicamento en muchas partes del mundo y, por supuesto, en algunas todavía, en una situación en la cual existe una discusión, pero que debería terminar en la creación de una Agencia Nacional de Tecnología o de Evaluación de Tecnología Sanitaria, en el cual también el médico está teniendo un rol crucial. Y de ahí en más podemos seguir avanzando en cantidad de cosas que aparecen como oportunidades para un médico en la industria, porque empezaron muchos medicamentos de innovación a tomar patologías de alta incidencia. Entonces, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades endocrinas, aparecen como los grandes temas iniciales que sin duda hace muchos años estaban muy presentes. Hoy en día cada vez hay más enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras que tienen un nuevo tratamiento disponible. Eso hace que el rol nuestro como médicos sea fundamental para poder ayudar a entender la enfermedad, a entender las opciones terapéuticas que aparecen y sobre todo a poder potenciar la concientización de estas enfermedades que son muchas veces desatendidas y que sin duda por desconocimiento de los pacientes, de la comunidad en particular y de nosotros mismos, a veces los médicos, pues son enfermedades de las cuales vemos a lo mejor un caso en toda nuestra carrera, nos ponen ciertas limitaciones. Poder encontrar de qué manera podemos contribuir en esa parte de darle un tratamiento que es totalmente innovador y que le cambia la vida a un paciente o la calidad de vida en algunos casos, creo que es una de las partes también más lindas que nosotros podemos trabajar. Entonces, a medida que se va complejizando el escenario, el rol del médico se torna cada vez más interesante. Súper, súper interesante lo que nos contás. Y mientras hablábamos de esto, pensaba que seguramente hubo muchas habilidades y muchas cosas que tuviste que ir desarrollando en el camino, pero seguramente, como a todos los médicos nos encanta estudiar, complementaste tu formación durante todos estos años con algún tipo de maestría, más allá de la que me comentaste. Si querés contarnos un poco en ese sentido, cómo fue tu aprendizaje dentro de la industria y quizás en paralelo con alguna formación universitaria. Sí, dentro de lo que uno hace normalmente, y creo que nuestra formación médica siempre nos lleva a pensar que al final nunca terminamos de saber todo lo necesario y por lo tanto necesitamos aprender de muchas cosas. Bueno, en el camino de la industria se aprenden también muchas otras cosas, más allá de lo que significa la parte de la evidencia científica, nuestra vocación y nuestra permanente dedicación al estudio de las patologías, pero también finalmente uno tiene que lidiar aquí con otras cosas y si quiere salir un poco más allá del ámbito propio de lo que significa un departamento médico en la industria, necesita otras habilidades. Y algunas habilidades son las habilidades más duras, es decir, básicamente uno necesita entender de manejo de negocios y que finalmente, si quiere tener un puesto directivo, el manejo de una industria en todo su espectro es un tema que claramente debemos aprender. No venimos con eso, no nos formamos para este tema y encontrar lo que es una cadena de suministro, entender la problemática de una empresa en términos de la fuerza laboral, de lo que significa hoy en día también el liderazgo dentro de una organización, comunicarnos tanto interna como externamente, aprender a manejar inventarios, a entender cómo vemos cuadros de resultados o cuadros financieros que necesitamos entender desde este momento para poder llevar adelante un negocio. Creo que todo eso es algo que debemos complementar y cuanto más podemos complementar sobre este tema, más posibilidades se le abren a un médico para trabajar en la industria. En el camino de mi carrera, diría en la mitad más o menos, entendí que la necesidad de hacer una maestría en administración de empresas, un MBA, es algo que realmente cambia mucho nuestra visión, nuestra mirada estratégica, nos da herramientas para poder manejar nuestras habilidades dentro de la industria de otra manera, pero sobre todo abre infinitas posibilidades para trabajar, tanto en el país donde uno está como también poder trabajar en un ámbito más global, que es otra de las cosas o ventajas que la industria farmacéutica suele tener. El talento argentino es muy grande, es muy bien valorado y por lo tanto el talento argentino también puede impactar en distintas áreas de negocios en todo el mundo. Siempre es algo que vemos con mucha frecuencia. Es muy común encontrarse argentinos en la industria farmacéutica en cualquiera de las posiciones que nosotros vemos, ¿no? Entonces ahí creo que el complemento sobre una educación formal siempre es bueno, pero también lo que es cierto que gran parte de lo que aprendemos también lo aprendemos haciendo, y haciendo también significa haciendo, aprendiendo, equivocándonos, empezando de vuelta para tratar de afrontar el nuevo desafío. Ahora, la formación en negocios no es imprescindible, pero sí, aún quien no quiera tomar una carrera comercial dentro de la industria farmacéutica, complementa una visión tan interesante para poder tener posibilidades de desarrollo, inclusive dentro del departamento médico, que a todo aquel que tenga la posibilidad, las ganas, y esté dispuesto a hacer el gran esfuerzo que es hacer un MBA, sin duda yo se lo recomiendo fuertemente. Buenísimo. Y también sabemos que hoy estás participando en una nueva propuesta formativa junto a la Universidad de Itela.
universidad donde te formaste. Así que nos encantaría escucharte, que nos cuentes un poco de eso, en qué consta la formación, a quién está dirigida, quiénes son los profesionales, médicos o no médicos que pueden tomar esta formación y cómo les puede aportar a la industria farmacéutica. Sí, claro, tenemos una nueva propuesta académica y en este punto creo que básicamente el motor para poder hacerlo es mucho de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Hoy creo que existe cierto vacío en algún punto con muchos de los médicos que quieren tratar de ver cómo ingreso a la industria farmacéutica y cómo me podría desarrollar en ese punto. Que tal vez, como a mí me pasó, donde me encontré con una propuesta que no tenía muy claro para dónde ir, hacia dónde estaba dirigida o a dónde llevaría a mi carrera, poder dar un poco una respuesta sobre eso. Aquel que tiene ganas de ingresar a un mundo nuevo, si viene de la carrera asistencial, que le puedan dar las herramientas para entender de qué se trata la industria, cómo es, cuál es su cadena de valor y sobre todo en cada una de las instancias que uno puede colaborar en la industria farmacéutica pueda tener una visión holística de lo que está pasando, un ámbito en el cual se van a encontrar con profesionales de mucha experiencia, cada uno en su área, para poder discutir cómo es el entorno regulatorio, el entorno competitivo, cómo se lanza un producto, qué cosas necesitamos saber en términos de acceso, cómo se manejan hoy las enfermedades poco frecuentes, qué diferentes actividades podemos llevar adelante en la industria, qué es la investigación clínica de un producto de principio a fin, para poder tener esas herramientas que nos permitan a quienes están fuera poder tener una visión muy interesante que les permita entender o decidir hacia dónde deben llevar su carrera. También para entender si es un programa que a mí me gustaría tomar o no en adelante, ¿no? Es decir, hay una opción para mí en la industria, bueno, esto da una solución. Entonces hay una cantidad de gente fuera de la industria que creo que se beneficiaría mucho teniendo esta interacción, esta posibilidad de comprender antes de embarcarse en el proyecto. Para los que ya están, entiendo que tenemos una cantidad de temas en desarrollo manejados por expertos en cada uno de ellos que van a permitir ampliar su horizonte, entender mejor su scope, entender cómo se maneja esta propuesta competitiva también, entre otros, ¿no? Tener un espacio de interacción con aquellos que ya están en áreas diferentes de una compañía y poder ponerlos juntos a discutir cómo afrontar los problemas que nos trae hoy y el futuro inmediato, creo que es otro punto también de desarrollo en este tema, ¿no? Entonces, desde aquel que quiere saber o tiene curiosidad para entrar hasta aquel que ya tiene una carrera más sólida en la industria, pero requiere tener más habilidades para poder avanzar en este camino, creo que en ese espectro cualquiera se va a beneficiar de esta nueva propuesta académica, que tiene también la ventaja de poder realizarse en 3 meses y que con un estudio un poco más intensivo permitan tener rápidamente las herramientas necesarias. Bueno, súper interesante. Eh, sí que te agradecemos. Y más allá de la formación académica, para todos nuestros seguidores, si tuvieses que darle alguna recomendación o algún consejo ya con el diario del lunes sobre la transición a la industria, ¿qué podrías como recomendarles? A mí me gusta ver hoy en día un poco en retrospectiva la carrera y yo creo que una de las cosas que hoy puedo mirar claramente es, hace muchos años atrás yo tenía una consulta en el cual tenía una persona al que conocía su nombre, al que conocía a su familia, al que tenía un contacto frecuente, le daba un medicamento en el cual podía ver su efecto, volvía a verlo periódicamente y he tenido pacientes con los cuales empecé con un nieto chiquito y hoy en día ya ha recibido la universidad. Entonces uno tiene una visión muy, muy personal de lo que significa la actividad como médico que hace en ese punto. Hoy en día, tal vez yo no sé cómo se llaman las personas, no conozco su historia, no conozco a su familia ni cómo va a seguir su vida, pero lo que sí yo creo que hoy puede uno hacer como médico en la industria es cambiar la expectativa de vida de cientos de miles de personas, en patologías muy frecuentes de millones de personas. Y muchas de esas actividades no solo son con la investigación clínica, sino también con actividades de concientización de enfermedades de todo tipo, en los cuales un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado le va a cambiar la vida. Esa situación para mí hace que quien recién empieza y tiene dudas de cuál va a ser el impacto que uno puede tener cuando deja de tener la actividad asistencial, les puedo asegurar que mucho tiempo después me hace encontrarme hoy a mí
con ese impacto tremendo, significa algo transformador, porque transformar a decenas de miles de personas en la vida también es nuestra obligación como médicos. Así que esa sería tal vez mi reflexión en esta carrera, desde que empecé hasta el día de hoy, en el puesto que me toca. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu tiempo y por todas tus palabras. Y bueno, ojalá que mucha gente tenga la oportunidad de poder escucharte en vivo en la formación que están ofreciendo. Y te agradecemos de vuelta por estar acá. Súper. Para aquellos que se tentaron con la actividad, los veo el 15 de octubre en la Universidad de Itela. Muchas gracias. Gracias por escuchar el capítulo de hoy de Médicos en Pharma, donde escuchamos la historia de Christian von Schulhausmann, un médico que también realizó la transición a la industria farmacéutica. Si te interesa saber más, te invitamos a visitar nuestra página en Instagram, Médicos en Pharma, y si querés saber sobre el curso que va a estar dictando el doctor en la Universidad de Itela, te dejamos el link acá abajo. Para ver más entrevistas como estas, no te olvides de suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.